Iglesia, buenos días. Dios les bendice en este primer domingo del año, un domingo, hermanos, muy especial, en el cual, hermanos, a través de este tiempo de consagración a nuestro Dios, estaremos diciéndole a nuestro Señor, hermanos, gracias, y también, hermanos, estaremos diciéndole, Dios, me comprometo a buscarte, me comprometo a amarte, me comprometo a obedecerte. Si estuviéramos en el local que tenemos como templo, sería el día de consagración anual, donde consagramos nuestras vidas, la de nuestras familias, consagramos nuestros diezmos al Señor. Aún seguimos a la distancia, hermanos. Aún no podemos reunirnos de manera presencial en el templo. Quisiéramos, hermanos. Créanme que como directiva hemos platicado y consideramos que aún no es tiempo, que tenemos que cuidar mucho la salud de todos nosotros, de cada uno de ustedes en especial. Pero sí es el anhelo el volver a estar juntos. ¿Por qué no reunirnos todavía, hermanos? Se preguntarán algunos y de hecho me lo han preguntado a mí. Bueno, hermanos, la respuesta es que no hay aún garantías para reunirnos presencialmente. Aquí en la zona de Tampico y Madero, muchos templos abrieron durante este tiempo en que el gobierno permitió que un número reducido de personas asistieran y tristemente, hermanos, se incrementaron los casos de personas contagiadas por el COVID. Así que, hermanos, eh, anhelamos reunirnos, anhelamos estar junto a ustedes, anhelamos el alabar, el bendecir juntos a nuestro Dios, pero aún no es el momento. Lo que sí les comparto de todo corazón es que este tiempo, lejos, hermanos, de deprimirnos, de entristecernos, porque no nos podemos reunir espiritualmente, debe ser un tiempo de fortaleza, debe ser un tiempo de eh, hacernos responsables, cada uno de nosotros, por nosotros mismos y por nuestra familia, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros suegros, por nuestros abuelitos, los unos por los otros en la misma iglesia. Es el tiempo, hermanos, en que debemos demostrar la madurez que es en Cristo Jesús y el tiempo de valorar a nuestro Dios que nunca nos ha dejado y que nosotros tampoco le debemos de dejar a Él. Así que sí vamos a continuar con esta eh, manera de reunirnos de manera virtual a través del internet, de las redes sociales, pero es un tiempo en el que la palabra de Dios seguirá viva y seguirá siendo eficaz en cada uno de nuestros corazones. Depende de usted, depende de mí, qué tan viva, qué tan eficaz permitamos que lo sea. El día de hoy, hermanos, queremos al final de este mensaje tener una oración de consagración. Yo le invito, hermano, para que usted esté preparado su corazón para ello. Respecto a los diezmos, hermanos, quienes están entregándolos a nuestra hermana Piedad o quien la hermana está asistiendo a sus hogares, muchas gracias. Dios les bendiga. La promesa de Dios es fiel, es verdadera. Dios sigue abriendo las ventanas de los cielos y sigue bendiciéndonos sobreabundantemente y reprende por nosotros al devorador. Como ya se los hemos dicho otras veces, el Evangelio continúa caminando, continúa fluyendo, se siguen tocando otros corazones. Así que, hermanos, eh, gracias por colaborar en el extendimiento del reino de nuestro Dios. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué podemos hacer más bueno ya el próximo, mañana, lunes prácticamente? Volvemos con los cuestionarios bíblicos, hermanos. Así que actívese una vez más en la lectura, no de la Biblia, porque yo confío plenamente en que usted ha seguido leyendo la Biblia,
sino en este sistema de aprendizaje que hemos tomado como iglesia y que es de tanta bendición. Comuníquese con su hermano, su hermana o su familia en la fe de lectura bíblica para a partir de mañana lunes 4 de enero del 2021, retomamos una vez más, hermanos, los cuestionarios. Así que, hermanos, y lo último, hermanos, ya como aviso, es la oración, los unos por los otros. Necesitamos, hermanos, seguir orando unos por otros. Y sobre todo que estos días muchos se volverán a viajar. Así que, hermanos, estamos en oración por ustedes. Cuídense mucho, hermanos. Y sobre todo, hermanos, que nuestra vida espiritual, lejos de decaer, tenga un incremento, hermanos, para la gloria de nuestro Señor. Vamos a empezar, hermanos, el mensaje del día de hoy. Es un mensaje que vamos a hablar sobre los propósitos de Año Nuevo. Antes de entrar en materia, vamos a leer el pasaje bíblico que será base y vamos a hacer una oración. El pasaje bíblico, hermanos, lo encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Yo le invito para que comparta su Biblia, ya sea física o digital, con quienes hoy le acompañan. Tenemos, hermanos, la oportunidad de compartir el Evangelio a través de estas reuniones virtuales, así que yo le invito a que lo haga o que invite personas de toda su confianza a casa para que escuchen la palabra de nuestro Dios. Efesios 4 del 1 al 16, ¿ya está listo? La palabra de nuestro Dios dice así: Yo pues, preso en el Señor, os suplico que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos ahora. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos por este tiempo que nos permite, Señor, de reunirnos a través de este medio electrónico, darte la gloria y la alabanza y escuchar tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Dios, a través de tu Espíritu, danos entendimiento de tu palabra y llévanos a obedecerla. En Jesucristo. Amén. El día de hoy, hermanos, decíamos que vamos a hablar sobre los propósitos de Año Nuevo. Generalmente, hermanos, todos hacemos propósitos de Año Nuevo. Ha terminado un 2020 difícil, viene un 2021
Que nosotros, hermanos, hablando humanamente, secularmente, no podemos decir cómo va a estar. Hay quienes lo han catalogado ya como un año más difícil todavía que el anterior. Hay quienes dicen que será igual exactamente y hay quienes, hermanos, dicen que será mejor. El único que sabe la verdad de todo esto es Dios, hermanos. Lo que sí, hermanos, es natural en el ser humano es plantearse propósitos, esperar hacer cosas en este año que nos ayuden a mejorar, a cumplir expectativas de nosotros mismos. Y es un aspecto muy humano y no es un mal aspecto, es una costumbre sana, pero es una costumbre, hermanos, en la cual muchas veces nos equivocamos. Yo no sé si usted ya se ha establecido los propósitos para el 2021, tal vez sea más ejercicio, tal vez sea el poder ir juntando un dinerito, como le decimos, tal vez sea construir algo o estudiar. Todo eso es bueno. Hay que tener cuidado, hermanos, en el aspecto de establecernos propósitos. Eh, ¿Por qué? Bueno, le quiero explicar. Cuando hacemos este tipo de planeación y que nos vamos planteando metas, objetivos para este año, podemos caer, hermanos, en aspectos muy, muy peligrosos en el cual nos lleven a hacer a un lado a Dios. El primero es el orgullo. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de pensar que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Es el punto número uno en el cual debemos de tener cuidado. El orgullo fue lo que hizo caer, hermanos, a aquel ángel de luz, aquel ángel que era director de la alabanza celestial. Se llenó de orgullo, hermanos. Pensó que él podía hacer absolutamente todo, que él merecía también la gloria, el reconocimiento, y eso lo hizo caer en pecado. Cuando estemos estableciendo metas, cuando establezcamos propósitos para este año nuevo, tengamos mucho cuidado de que el orgullo no sea aquello que nos mueva, que sea el motor tal vez, hermanos, de todo el trabajo que pensamos hacer. El orgullo puede hacer que perdamos de vista lo más esencial. ¿Qué es lo más esencial? Bueno, recordemos que la Biblia nos enseña que el catecismo mayor y menor de Westminster, que desde muy pequeño nos lo han enseñado, y que lo estudiamos ya en la pregunta de los miércoles también. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tengamos cuidado, hermanos, en cuestión de hacernos metas, olvidando a Dios, hermanos, glorificándole a Él y empezar, hermanos, a creer que todo depende de nosotros mismos. Otro aspecto, hermanos, es el depender de nuestra voluntad. Creernos más que suficientes, creernos completamente capaces por nosotros mismos de llevar a cabo las cosas. Considero que el año 2020, hermanos, fue un gran maestro en este sentido. Nos enseñó, hermanos, que no podemos controlar nada, que hay aspectos superiores como un virus, que usted no lo ve, yo tampoco lo veo, pero que ahí está. Y que ha hecho caer naciones, hermanos, enteras, que ha hecho que potencias mundiales, hermanos, se paralicen en todos los sentidos. Y un simple virus. Ese virus, obviamente, está dentro del poder y del control de nuestro Dios. Nada escapa de su poder. Pero muchas veces, hermanos, creemos que nuestra voluntad es más que suficiente para hacer todas las cosas. Cuando así lo consideramos, hermanos, caemos en el pecado del orgullo y estamos haciendo a un lado por completo a Dios.
Y es aquí donde es conveniente, hermanos, recordar las palabras de Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en este sentido. ¿Debemos de establecernos propósitos para un nuevo año? Claro que debemos de establecernos propósitos en este nuevo año. Eso sin duda alguna, pero más que un propósito, hermano, yo quisiera que estableciéramos, bueno, les quiero invitar, obviamente, la palabra de Dios nos invita a eso, que establezcamos hábitos en nuestras vidas. Un propósito, hermanos, empieza normalmente para muchos en este mes de enero. Hay algunos que ya están intensificando eh, su vida para cumplir estos propósitos. A muchos ya están en el gimnasio, otros ya están echando dinero a la alcancía, otros ya están estableciendo las paradas de su próximo viaje, otros tal vez ya están haciendo el plano de una construcción. Yo no sé cuál sea su propósito. Lo que sí sé, hermanos, es que muchos propósitos terminan después de un mes o a lo mucho dos. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los propósitos de la gente terminan en el mes, en los últimos días de febrero. Ni siquiera llegan a Semana Santa. Eso lo dicen las estadísticas. A lo mejor usted es diferente y ha logrado todo el año estar trabajando en ese propósito. Si es así, que bueno, lo felicito. Pero, pero, es mejor hacer hábitos. ¿Por qué hacer hábitos? Se los demuestro con algo, con un hábito que ustedes, bendito Dios, ya establecieron. Leer la Biblia. Muchos de nosotros, muchos, no estábamos acostumbrados tal vez a leer la Biblia como iglesia. Leíamos un versículo, dos, una parte aquí y otra parte allá. Ahora no solamente hemos formado el hábito de leer la Biblia, aunque sea un capítulo al día, sino, hermanos, tenemos el hábito ahora de estudiarla y de contestar preguntas que a partir de mañana volveremos a hacerlo. Entonces se da cuenta, tenemos ya varios hábitos. Hábitos, hermanos, que han sido de gran bendición y sabemos que seguirán siendo de gran bendición. Así que yo le quiero invitar, porque la Biblia nos lo invita, nos hace la referencia a formar hábitos. Un propósito puede concluir en un cierto tiempo. Un hábito, hermanos, es para siempre. Y en ese sentido, hermanos, queremos hablar la palabra de nuestro Dios, de que es bueno que formemos hábito, porque somos mayordomos de Dios. Usted recuerda la parábola que lo hemos predicado ya en muchas ocasiones. Aquella parábola, hermanos, donde eh, el amo de la hacienda se va a ir y a cada uno de sus sirvientes les da talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos, a otro le dio 1 talento. Y cuando él vuelve después de mucho tiempo y sin avisar, el primero y el segundo dieron cuentas de sus talentos. Tenían el hábito de trabajar esos talentos que Dios les había dado. Pero el tercero no tenía ese hábito, tenía miedo. Y fue, dice la Biblia, y lo escondió. Y entonces Dios le dice, ¿sabías que era duro? ¿Sabías que era exigente? Dice este amo. Por lo tanto, debiste dar mi dinero a los banqueros y cuando yo volviera, entregarme mi dinero y los intereses de este dinero. Es importante formar hábitos, hermanos, porque de nuestra vida y de todo lo que de ella depende, Dios, hermanos, un día nos va a pedir cuentas también. Así que es algo que tenemos que considerar seriamente, el hacer hábitos, porque Dios espera de nosotros mucho, hermanos. Otro aspecto, hermanos, que es importante al establecer hábitos son los siguientes. Primero, tenemos que ir delante de Dios, hermanos. Si yo le dijera que hay una manera de que todo nos salga bien, de que seamos bendecidos abundantemente,
de que podemos asegurar la paz, la tranquilidad de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, de nuestra economía, ¿usted qué pensaría? ¿Estaría interesado en este súper secreto que yo estaría dispuesto a compartir con usted? Porque la gente se gasta con tal de conseguir estabilidad económica, un matrimonio bueno, duradero, que haya paz en sus hogares, que nunca falte el alimento en su casa, que sus hijos tengan una buena escuela. Si usted se da cuenta, nos gastamos en conseguir todo eso. Y a muchos les lleva muchos años. Y a algunos pareciera que ya lo tienen. Y de repente una llamada telefónica puede hacer que mucho de todo eso desaparezca. Una simple enfermedad, hermanos, puede hacer que esa cuenta bancaria desaparezca en un momento. Una mala decisión puede hacer que todo lo que usted ha construido por años se venga abajo. Pero hay una manera, querido hermano, en la cual podemos tener la seguridad de todo esto. ¿Cuál es esa manera? Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es comprender que sí hay una fórmula secreta, que no es secreta, que está escrita públicamente, que se han vendido millones de Biblias a lo largo del tiempo, pero que la gente no quiere creer. Ahora, hermanos, que ha pasado todo lo que ha sucedido en el año anterior, yo considero que es importante creerle a Dios. Considero que el 2020 nos enseñó esa gran lección. Todo se vino abajo, hermanos, política, social, económicamente, todo se vino abajo. Aquí en la zona todavía hay grandes tiendas que están cerrando puertas y se están yendo. ¿Por qué? Porque económicamente las cosas no salieron bien. Pero para usted y para mí, hermanos, las cosas pueden salir perfectamente en este año 2021. Si conocemos, hermanos, cuál debe ser nuestro hábito, el propósito que debemos de establecernos, no solamente para el 2021, sino para toda nuestra vida. Y esto, hermanos, es ir delante de nuestro Dios, primeramente. Volvamos a Efesios. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 13. La palabra de nuestro Dios dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál debe ser, hermanos, el hábito que debemos de tener? ¿Cuál debe ser el propósito personal, matrimonial, familiar que debemos establecer para toda nuestra vida? Hay quienes dicen que a lo mucho debemos establecernos 2 hábitos o 2 propósitos cada año. Yo le diría, establezcamos un solo propósito para este año y para el que viene y para todos los que vendrán. Que el propósito que usted y yo nos establezcamos, sea llegar, hermanos, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Ser maduros, hermanos, en Dios. Ser maduros espiritualmente.
Tal parece que el mundo no ha entendido que de nuestra vida espiritual se desprende nuestra vida física, social, emocional, económica también, hermanos. Muchos intentan que sea algo invertido. Cuando mucha gente quiere buscar a Dios, cuando ya se jubiló, cuando tiene tiempo, cuando no tiene otra cosa más que hacer, cuando lo secular, cuando lo humano puede dar paso a lo espiritual. Qué equivocados estamos. La Biblia dice, hermanos, que debemos de buscar a Dios mientras éste pueda ser hallado. Y tenemos que buscar ser maduros espiritualmente. Que este sea nuestro hábito, hermanos. Que este sea el propósito el cual establezcamos el día de hoy y permanezca a lo largo de toda nuestra vida. Fíjese lo que dice la Biblia, versículo 14 de Efesios 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Sigamos, dice el apóstol Pablo, la verdad en el amor de Dios, en aquel que es la cabeza. ¿A quién debemos de seguir, hermanos? A Jesús. Él, hermanos, Dios mismo vino a morir por nosotros, pero antes de morir, hermanos, nos dejó su palabra, nos dejó su evangelio, nos dejó su enseñanza. Y cuando Él se va, envía el Espíritu Santo, que es Dios mismo también, y mora hoy en día dentro de nosotros, para llevarnos a crecer espiritualmente hasta alcanzar la madurez espiritual. Y con ello, hermanos, se desprende toda bendición sobre nuestras vidas. Las decisiones equivocadas se acaban. Los conflictos se acaban. Las dudas desaparecen. Los temores se van. Y la sabiduría de Dios fluye en nosotros por la madurez que Dios nos ha dado al estar unidos a Él. Este es el secreto, hermanos. Esto es lo que la Biblia nos dice. Y quienes ya hemos tomado esto en serio, hoy podemos decir es cierto. Hoy podemos decir, puedo vivir en paz, puedo vivir confiado, puedo vivir seguro. En medio de la turbulencia mundial que hay en todos los sentidos, porque busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios me lo está añadiendo. Leía una frase del pastor John MacArthur. Decía, el éxito no consiste en dinero, en viajes, en lujos, en ascenso laboral. El verdadero éxito consiste en conocer a Dios, sus mandamientos y obedecerle. Esa es una persona exitosa. Y considero que el pastor John MacArthur está diciendo toda la verdad. Debemos de considerar, hermanos, tener éxito. Pero no a la luz del mundo, no conforme el mundo nos lo enseña. Seamos exitosos conforme la palabra de nuestro Dios. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, hermano, vayamos delante de Dios en este nuevo año
con un solo propósito, estableciendo un solo hábito: buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia, solamente. Yo no estoy diciendo que no se haga un hábito para mejorar su salud, porque somos templo del Espíritu Santo, adelante. Pero que aún en medio de ese tiempo, tal vez de caminata, tal vez de natación, tal vez de andar en bicicleta, sea un tiempo donde usted glorifique el nombre de Dios y tenga un tiempo de comunión personal con Él. Puede aprovechar su caminata y hacer oración. No sabe la bendición que es esto, hermanos. Tenemos que evaluar nuestra vida hasta el día de hoy. Hay muchas áreas que son necesarias evaluar y enmendar. Hay muchas áreas que están mal en nuestras vidas, hermanos. Y somos honestos, aceptaríamos o aceptamos lo que yo le acabo de comentar. Evaluar y decir, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo las cosas pueden salir bien entonces? Busquemos el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadiduras. Hagamos oración, hermanos. Yo sé que esto suena como un cliché de para todo hay que orar. Sí, para todo tenemos que orar, hermanos. Jesús en todo momento buscaba la oración. Despedía a sus discípulos y les decía, adelántense, aunque fueran en lancha, y subía a un monte y oraba por horas, y después los alcanzaba. Antes de ser entregado, Jesús oró en Getsemaní. Es tiempo de orar. Somos una iglesia que nos caracterizamos por la oración y oramos por otros. También oremos por nosotros mismos, para que podamos hacer este hábito de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Busquemos, hermanos, establecer un tiempo diario para esto. Un tiempo de leer la Biblia, un tiempo de orar, un tiempo de meditar en la palabra, un tiempo de compartir la palabra. Son hábitos que forman la parte de uno solo. Esforcémonos, hermanos, en este nuevo año que empieza a llegar a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Que nuestro hábito, que nuestro propósito, de aquí hasta que estemos en el cielo, sea buscar el reino de Dios y su justicia. Jesucristo nos dijo, el que toca se le abrirá, y el que busca, hallará. Dios, hermano, está muy cerca de nosotros, más de lo que usted se imagina. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Lo demás, todo lo demás, nos será añadido. Si usted cree esto, hermano, diga amén a nuestro Dios y empecemos a buscar ese reino de Dios y su justicia. ¿Me acompaña? Vamos a hacer una oración final. Vamos a consagrar nuestra vida a Dios, nuestros diezmos al Señor. Vamos a ser despedidos para volvernos a reunir el próximo miércoles. Mañana por la mañana estaré enviando ya el cuestionario. Y es una manera también de buscar el reino de Dios. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo, muchas gracias te damos por la bendición que nos das de considerar tu palabra santa. Que tu palabra, buen Dios, en esta hora, en nuestras vidas, sea de bendición, pero también de reflexión, Señor. Sea una palabra que nos ayude a crecer en ti y que nos ayude a vivir para ti, Señor. Toma la vida de cada uno de nosotros, buen Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Acéptanos. El día de hoy, como iglesia, nos consagramos a ti de manera familiar, matrimonial e individual. Nos consagramos a ti, Señor, para servirte, para adorarte, para amarte, para obedecerte. Ayúdanos, Señor,
En el nombre de Jesús te lo pedimos, a formarnos este único propósito, este único hábito de buscarte a ti, buscar tu reino y tu justicia y confiar en que todo lo demás tú lo añadirás. En el nombre de Jesús, Señor, toma nuestras vidas. Señor, te entregamos a ti en consagración. Toma nuestros diezmos, Señor, también los entregamos a ti en consagración. Que sea, buen Dios, para que tu evangelio siga caminando, no solamente en nuestra ciudad, sino donde quiera que tu palabra sea escuchada, buen Señor. Gracias, Padre, y confiamos y agradecemos que las ventanas, las puertas de los cielos están abiertas para bendecirnos hasta que sobreabunde y que reprendas por nosotros al devorador. En Jesucristo nuestro buen Señor. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con ustedes, sus familias amadas, nuestra iglesia amada, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios, hermanos, les bendice. Hasta mañana, temprano, una vez más, continuamos con los cuestionarios. Bendiciones.